Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una buena transmisión de este nuevo capítulo de Conversaciones en Vivo desde el espacio de Revista Colegio. Mi nombre es Marcelo Rivera y en esta oportunidad vamos a tener el placer de poder conversar con Gilberto Pinzón, quien es CEO y fundador de Education First. Vamos a ver si tenemos la suerte de poder invitar a y a Ana María a conversar en este espacio. Les cuento un poquito. Ahí está, Gilberto, muy bien. Hola Muy, Marcelo, muy puntual, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estás? muy bien, en respeto a toda la gente que te sigue y a ustedes, hay que estar puntual. Bueno, te agradezco infinitamente compartir este nuevo espacio. Si lo recordás, a comienzos de la pandemia, el año pasado, pudimos tener una charla muy rica. La verdad que fue un espacio muy gratificante y también un espacio de aprendizaje para todos. Y bueno, pasó un año, pasaron muchas cosas debajo del puente y dijimos, ¿por qué no volver a hablar con los amigos de EduFirst para tener otra conversación? Y bueno, así que lo primero que quiero es agradecerte infinitamente esta gentil disposición tuya para charlar con nosotros. Les cuento a los que nos están escuchando y viendo en la conversación que Gilberto está en Florida, en Estados Unidos. Contame un poquito cómo está el clima ahí, que veo unas palmeras que se mueven. Sí, bueno, esta es la mejor época del año para nosotros porque la temperatura es como temperatura de primavera, no es tan caliente, no es tan húmedo, está perfecto. Ahora está bastante soleado y con mucho viento, tenemos mucho viento, pero el clima está espectacular, mejor imposible. Bueno, entonces el contexto es ideal para tener la charla mientras se van uniendo algunos amigos y amigas. Así que déjame saludar a Grace Bertolini, que es una amiga muy querida y que siempre nos acompaña en las conversaciones en vivo. Gilberto, para el que no lo conoce aún, es fundador y CEO de DoFirst, creador junto a Ana María Fernández del método BES, fundamentado en inteligencias múltiples y pensamiento visible. Además, Gilberto es cirujano maxilofacial y profesor universitario. Y si no recuerdo mal, también tiene una maestría en administración. Participa activamente en el desarrollo del modelo BES y su implementación en escuelas de distintas partes del mundo. Y he tenido la suerte de recorrer escuelas en Argentina, en Chile, en España, que están aplicando el método BES. Contame un poquito, Gilberto, para poner en contexto un poco la conversación y para aquellas personas que por ahí no tienen el gusto de conocerte, ¿cómo fuiste desarrollando junto a Ana María esta idea, ¿no? Desde la organización EduFirst de implementar el método BES. Me imagino que primero en sus propios centros educativos, en sus propias escuelas, y luego esa experiencia ha servido para inspirar a otros, ¿no? Contame un poquito todo este proceso de transformación que has vivido y que ha inspirado a otros. Sí, gracias Marcelo. Bueno, tratar de hacer algo que tiene muchos años y mucha historia, lo más concreto y simple posible. Yo creo que todo arranca cuando te conviertes en padre y comienzas a preguntarte cuál es el mundo que le tocará vivir a tus hijos, cómo es la educación hoy, si la educación de hoy les va a dar los elementos para sortear el mundo que les toque vivir y siempre te haces estos cuestionamientos. Nosotros, desde que vivíamos en Colombia, nosotros nos movimos a los Estados Unidos hace más de 20 años. Cuando vivíamos allá, yo ejercía mi profesión de cirujano maxilofacial y era profesor universitario. Ana María ya había fundado un colegio, el Colegio Internacional Gran Bretaña en Bogotá. Y luego, bueno, las consabidas
noticias y conocimiento que tiene mucha gente sobre la situación en Colombia. Nos tocó salir del país, decidimos movernos para los Estados Unidos, a la Florida específicamente, y seguimos con esta idea de seguir, de transformar el mundo, de generar un mejor mundo para nuestros hijos y para todos los niños que vinieran a través de la educación. Mi esposa comenzó muy inquieta a estudiar muchísimas tendencias, muchísimas propuestas, las propuestas del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera. Y, digamos, fundamos el primer colegio aquí en la Florida y se comenzó a implementar ese programa, siempre con ajustes, agregándole cosas nuevas. Y el objetivo fundamental era generar un buen ser humano, que se pudiese acoplar al mundo que le tocase vivir agregando valor. Ese fue el fundamento. Y pensamos que la educación de alguna manera se ha desvirtuado. Pareciera, y lo oye uno en conferencias constantemente, que el objetivo fundamental es como que preparar a los niños para los trabajos del mañana, como si lo único importante de la educación es preparar para los trabajos. Y resulta que es preparar para la vida. Una de las funciones es preparar para que se puedan acoplar y adaptar a las circunstancias, incluyendo las laborales. Pero realmente, y de ahí comienza esta necesidad de desarrollar nuestro propio programa, porque no veíamos algo que satisfaciera lo que estábamos buscando, y se fue conformando VES, que quiere decir vida equilibrada con sentido y sabiduría, que es un poco un principio filosófico, pero parte de la idea de que la educación no solamente es para preparar a las personas para los trabajos, sino para que sean buenos seres humanos que se puedan adaptar y acoplar al mundo. Y un buen ser humano es una persona que tiene un equilibrio interno y un equilibrio externo con su entorno, con los demás, con la naturaleza, con el medio ambiente, con el ecosistema, que hace las cosas con un propósito y un sentido, y que agrega valor a su entorno, que para nosotros es la definición de sabiduría. No sé si respondí, no respondí, los perdí peor. No, está muy, muy buena la introducción como para poner en contexto, ¿no? Hablaste de EduFirst como organización, un poco la génesis, cómo fueron ustedes desde Colombia animándose a un proceso también de superación, donde profesionalmente se instalaron en Florida y estuvieron con sus experiencias en su propio colegio, haciendo por ahí posgrados, si no me equivoco, de inteligencias múltiples, con Ana María estudiando una maestría, ¿no? en Harvard. Y realmente los pongo de ejemplo porque son una organización que inspira, ¿no? Y en estos más de 20 años que vienen trabajando, ¿cómo lograron este paulatino proceso de crecimiento? Porque también recibieron una distinción, ¿no? Como una de las empresas de mayor crecimiento en Estados Unidos, si no he leído mal. Me gustaría que nos cuentes, digamos, cómo viviste todo ese proceso de crecimiento, ¿no? Cómo fueron organizando equipo, cómo trabajaron colaborativamente, cómo inspiraron a gentes en distintas partes del mundo para promocionar el método, y que ese método empieza a transformar contextos, ¿no? Porque una escuela, evidentemente, genera impacto en su comunidad, y hoy están trabajando con más de 130 escuelas en el mundo. Entonces, de aquel matrimonio con hijos pequeños que sale de Colombia, a estos líderes que están transformando contextos y que ya son abuelos, hay un recorrido muy intenso, muy apasionante, que me gustaría que también conozcan las personas que nos siguen, ¿no? Sí, gracias, Marcelo. Bueno, has usado dos términos muy importantes. Uno, inspiración, que inspira, y el otro, pasión o apasionante. Yo creo que
cualquier individuo y cualquier ser humano puede inspirar y apasionar si está inspirado, está apasionado. Entonces, lo primero es que a nosotros definitivamente nos apasiona, nos inspira la educación. Creo que esa capacidad y propiedad que tiene el ser humano de aprender, 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 debería ser siempre dinámica y eso es lo que nos motiva. A nosotros nos motiva el crecer. Es el crecer no solo desde el punto de vista de planta física o de cuántos centros tienes o esto, sino nos motiva a crecer intelectualmente, a crecer en el impacto, a generar más impacto, pero inicialmente el impacto era para nosotros. El impacto fue este trabajo, nosotros no comenzamos tanto pensando en que 10 años después íbamos, o 15 años después íbamos a tener ciento y tantos colegios o miles de tantos docentes implementando el modelo, sino inicialmente lo comenzamos a trabajar para nosotros, puliéndolo, mejorándolo, viendo los resultados, viendo los cambios, y eso nos fue motivando a seguir creciendo en todas las dimensiones, creciendo intelectualmente, mejorando en nuestra comprensión sobre lo que es el aprendizaje, sobre la enseñanza, sobre cómo aprende el cerebro, etcétera, etcétera. Es un proceso constante, dinámico, sincrónico, etcétera, que nunca para. Es algo que traes dentro, que no paras, no puedes parar porque amas lo que haces, porque estás inspirado por lo que haces, estás apasionado por lo que haces. Y al final, las únicas personas que te pueden seguir el paso y seguir el ritmo son las personas que comparten la inspiración y la pasión. Entonces, ¿cómo se fue dimensionando esto? Con eso, con gente que se nos fue adhiriendo y apasionados. El equipo nuestro hoy es un equipo maravilloso y me refiero al equipo no, por fuera de las paredes de Duferis, la gente que está en Argentina, la gente que está en Chile, la gente que está en España, la gente que está en México, la gente que está en Colombia, la que está aquí en Estados Unidos. En todos lados es gente que el común denominador es esas ganas de inspirar y esa pasión por lo que hacen. Entonces, ¿cómo fuimos creciendo, digamos, o llegando a tener esos galardones que uno no está buscando, como el que dices que en la primera década de los 2000, o sea, entre el 2000 y el 2010, una publicación muy importante aquí que es de emprendimiento, nos catalogó como una de las 50 empresas de mayor y más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Pero pues eso es un título que no es el que uno está buscando y yo poco a poco lo menciono porque para nosotros es más importante el saber que estamos transformando vidas de niños, transformando vidas de docentes, ayudando a impactar positivamente, que la gente disfrute el aprender. Ese es lo que más nos mueve y lo que mueve a la gente que está con nosotros. Simon Sinek, en su libro Comienza con por qué, Start with Why, él dice, comienza con por qué haces lo que haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué decides trabajar? ¿Por qué decides levantarte todos los días? ¿Por qué decides desarrollar una propuesta? Y luego lo que tienes que hacer es buscar la gente que comparte tu por qué. Y cuando se une todo este equipo de gente apasionado, esto arranca una dinámica y una inercia que es prácticamente contagiosa, si lo podría decir de alguna manera. Entonces, de esa manera fuimos creciendo nosotros. Luego, en el 2009, viene a visitarnos el doctor David Perkins del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, se entera lo que estamos haciendo y nos invita a una conferencia en Kuala Lumpur, Malasia, la Conferencia Mundial de Pensamiento. Allí compartimos lo que estábamos haciendo, pero en ese momento eran a puertas cerradas. Y digamos que eso es lo que nos lanza a nosotros por decirlo de alguna manera coloquial, al estrellato, y comienza gente a venir y decirnos, quiero implementar esto en mi colegio. Y de ahí entonces comenzamos este otro viaje, esto es aproximadamente a partir del 2009, 2010, que comienza este otro viaje que es ya a proyectarnos hacia afuera,
con los primeros colegios en Colombia, luego en Argentina, luego en España, luego en Chile, y así vamos. Es un poco el resumen. Y así vamos creciendo en todos los sentidos, con toda la... Indudablemente han pasado dos décadas y cuando miras por el espejo retrovisor, seguramente han atravesado obstáculos, seguramente hay personas que han sido significativas en este proceso de crecimiento. Y vos dijiste en un momento de la conversación, ¿no? Hablaste de algo que ontológicamente me parece muy profundo, que es esto de inspirar con sentido, ¿no? Con propósito. Y creo que la educación hoy se está resignificando porque está en búsqueda de un nuevo propósito, ¿no? En este desafío de estar a la altura, la educación, y sobre todo ha quedado muy, muy expuesto en pandemia, la educación tradicional ha quedado absolutamente obsoleta. Ustedes ya venían trabajando hace 2 décadas en este proceso de transformación. Por eso me interesa puntualmente que le cuentes a la audiencia qué significa la cultura de pensamiento, qué es esto que ustedes inspiran desde sus colegios. Sí, mira, el concepto de cultura de pensamiento proviene de una línea de investigación del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Hago una salvedad. Ana María no hizo la maestría en la Universidad de Harvard. Ana María estuvo en muchas formaciones y capacitaciones, por decirlo de alguna manera, con el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, una cosa que se llama la Escuela de Verano. Ahí fue donde conoció al doctor David Perkins, ahí se inspiró con todo esto que se llama enseñanza para la comprensión, ahí conoció al doctor David Perkins y es todo eso. Entonces, culturas de pensamiento proviene de ahí, proviene de esa línea del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Y cuando uno lee a Ron Richard, quien es tal vez la persona que lidera ese movimiento, pues entiendes que para generar una transformación profunda tienes que trabajar con la cultura. A ver, la educación que tenemos hoy es la misma educación que tuvieron tu bisabuelo y mi bisabuelo. El mío era más Claro. viejo que obviamente. Eh, Mi abuelo, mi padre, yo la tuve, mis hijos la tuvieron de alguna manera y ahora mis nietos me aterra que la tengan. No porque fue una mala educación, no, fue una educación, digamos, que logró unos objetivos positivos, loables e importantes. No podemos también decir que todo, ni mucho menos. Logró muchas cosas y lo sigue logrando, pero el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando y necesitamos una transformación profunda. El modelo educativo de hoy está muy arraigado en la gente, en todos nosotros, en los padres, en los docentes, en los directivos, en los políticos, en todo el mundo. Ese modelo está muy arraigado y es muy difícil de moverlo, de sacarlo, de transformarlo, de cambiarlo. Entonces, cuando uno habla de culturas de pensamiento es generar una transformación sostenible, porque para que sea sostenible en el tiempo, tienes que trabajar con la cultura organizacional, la cultura de la institución, la cultura del aula de clase, la cultura del colegio, para que todos esos ajustes que hay que hacer, que son muchos, hay que hacer muchos ajustes. En una práctica de aula de hoy hay que hacer muchos ajustes, el docente tiene que hacer muchos ajustes, el modelo tiene que hacer muchos ajustes, el estudiante tiene que hacer muchos ajustes. Si eso lo toman 2 o 3 personas, y por eso las formaciones que hacen los colegios mandan a 4 o 5 personas a hacer una formación en el Congreso tal. Y esas personas vienen inspiradísimas y aprendieron una barbaridad y buenísimo. De eso, ¿qué se traduce en el colegio? Me atrevería yo a decir 0. Muy poquito, por no decir nada. Porque la cultura que tiene el colegio ya está muy fundamentada y muy arraigada en ese modelo tradicional de educación. Para poder transformar la educación hay que transformar la cultura. ¿Y hacia dónde la transformamos? Porque tienes que decir, ok,
voy a buscar una transformación. Pues lo primero que tienes que trazarte un norte, un objetivo, hacia dónde quiero ir en esta transformación. Entonces, Ron Richard propone la transformación hacia la cultura de pensamiento, hacia esta idea de que la mejor manera de aprender para la vida, no para las pruebas, ni los exámenes, ni las pruebas estandarizadas, es comprendiendo lo que se está aprendiendo. La única forma como yo puedo utilizar lo que estoy aprendiendo es si lo comprendo. Si no lo comprendo y solamente lo memorizo, me sirve para escribirlo en la prueba, pero después Para un examen, claro. usar esa fórmula química o matemática o principio de física o lo que sea, no lo puedo utilizar, pues no me sirve, porque no lo comprendí. Y si no lo puedo usar, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el sentido, hablando de propósito y sentido? ¿Cuál es el sentido de aprender algo que no puedo usar? A la gente le fascina el concepto de paracultura. ¿Cultura de qué? Mi abuelo lo llamaba cultura de crucigramas, para poder llenar crucigramas. Entonces, la cultura de pensamiento es una cultura que te dice, vamos a generar unos valores grupales, como organización, como conjunto, como colectividad, que valoren el pensamiento, que valoren la diversidad de ideas, que valoren el análisis, la reflexión, el pensamiento crítico, el cuestionamiento, etcétera, 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 y a que aprendamos y comprendamos mejor a expensas de ese ejercicio de construir una cultura de pensamiento. Una persona, un ser humano que es un buen pensador, o sea, que sabe pensar realmente, debería ser un buen ser humano, además. Si yo soy un buen ser, una persona que piensa, realmente piensa y es un buen pensador, pues debería ser como buen pensador, pensar en la sostenibilidad y sustentabilidad del ecosistema y del medio ambiente. Porque si soy inteligente y pienso bien, me voy a dar cuenta que si no lo cuido, se me va a devolver. Y lo mismo en la relación con las personas, y lo mismo en todos los elementos donde tomemos decisiones como seres humanos. Si hemos desarrollado esto que es pensar bien, ser un buen pensador, pues nos va a ayudar a ser una mejor sociedad. Entonces, la cultura de pensamiento nos ayuda a desarrollar el ser humano en todas las áreas de la mente, pero también le ayuda a aprender mejor, a aprender comprendiendo. No sé si respondí la pregunta o necesitamos aclaración. Yo me enredo a veces con mis propios... No, no, no es enredado para nada. Tampoco es un cuestionamiento ni un cuestionario. Son formas, digamos, de debatir sobre ideas, ¿no? Porque si hay algo que nos distingue como especie, es poder generar cultura, es poder construir pensamiento, y es nuestra cualidad distintiva, ¿no? La cualidad distintiva de los seres humanos ante otros seres. Poder cultivarse y poder generar contextos donde esos contextos mejoren nuestra calidad de vida. Y yo lo conecto esto con algo que te escuché decir antes, que la educación no debe preparar solamente a los individuos para los nuevos desafíos del empleo o para los empleos del futuro. Debe preparar para que los individuos vivan mejor, en un ambiente más democrático, más igualitario, de mayor inclusión. El método BES incluye estos conceptos que acabo de decirte, Gilberto. Claro, Marcelo, inicia con, ves, quiere decir vida equilibrada. Entonces, cuando uno habla de equilibrio, el equilibrio es justicia, el equilibrio es balance. El individuo, mira, uno de los desafíos más grandes que va a enfrentar nuestra sociedad, nuestro mundo en general, son los problemas mentales. O sea, la gran epidemia, la gran pandemia que se nos avecina y ya está sucediendo en muchos países, particularmente los más desarrollados, son los problemas de depresión, los problemas mentales. Entonces, el individuo necesita desarrollar un balance y un equilibrio interno, un equilibrio emocional,
un equilibrio espiritual, y no estoy hablando de religioso, estoy hablando de espiritual, que se refiere a ser consciente yo de que yo no soy lo más grande que existe, y de que los seres humanos no somos la más grande que existe, que hay algo más grande que nosotros y lo podemos llamar como queramos, y que debemos trabajar en aras de mejorarnos en ese aspecto, ser equilibrio, tener un equilibrio emocional, intelectual, físico, pero también un equilibrio con el entorno, con los demás, con la naturaleza, con el ecosistema. Entonces, absolutamente sí, por eso es que decimos que necesitamos revisar la concepción que tenemos de educación, y hace unos días estuvimos en la conferencia del Congreso de Neuroeducación, y ahí estaba Alphonse Cornella, que habla de innovación, y una de las preguntas que yo le hice es: el modelo educativo que tenemos hoy está íntimamente ligado al modelo económico, el modelo económico de productividad, de De producción, claro. yo no quiero entrar en términos de ese orden, pero, pero eso está bien, pero no puede ser lo único, Claro. porque en la medida en que se desarrollen las tecnologías, las máquinas, las profesiones, van a ir cambiando, van a ir desapareciendo algunas, surgiendo otras. Y dentro de ese proceso de equilibrio y de balance, tenemos que desarrollar hoy jóvenes, muchachos, muy fuertes mentalmente, muy fuertes emocionalmente, muy balanceados, muy regulados, porque y muy éticos. Vamos a enfrentar como sociedad globalmente unos desafíos muy grandes con los avances científicos que se nos vienen en las diferentes áreas de la ciencia, desde la genética, la biología, la física. Vamos a tener que tomar decisiones muy complicadas. Necesitamos individuos muy sólidos emocionalmente, muy sólidos éticamente, muy sólidos mentalmente, con una salud mental. Entonces, por eso hablamos de la necesidad de ese balance y ese equilibrio. Decís muchos conceptos y, viste, alguien como yo que le gusta hacer preguntas, bueno, te interrumpiría a cada rato, pero como no es mi estilo interrumpir, te voy a conectar algunas cosas que dijiste que me parecen súper interesantes para ir desgranando, ¿no? Ya te voy a llevar al Congreso de Neuroeducación, que hace muy poco tiempo viviste con la Universidad de Barcelona, donde inspiraron junto a Ana María y otras personalidades como Ana Forés, David Bueno, etcétera, la cátedra de neuroeducación, que si no me equivoco está por cumplir 2 años de antigüedad, ¿puede ser? Sí. Ahora te voy a llevar a eso, pero primero quería desmenuzar un poco este concepto que dijiste y que quedó en evidencia en la pandemia, ¿no? Que necesitamos individuos con un espectro, con un arco iris emocional y con una solidez ética mayor para enfrentar la próxima pandemia, porque este no fue el único cisne negro que hemos vivido, ni será el último que vivió la humanidad. Entonces, Esperemos. quería que desmenuces un poco cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de hoy y también este concepto de los cisnes negros, ¿no? Que quedó evidenciado en esta pandemia. Wow. Eh, tenemos que extender la charla esta como a 4 horas más. Bueno, primero, el tema de inteligencia artificial. Hay mucha gente, la inteligencia artificial tenemos la idea de que está lejos, ¿no? Y de que solo es para los países industrializados o adelantados, y resulta que la inteligencia artificial está aquí ya hoy, en este instante. Esto que estamos hablando está tirando una cantidad de datos y está trabajando, conectándose con softwares y sistemas y aplicativos, y está generando una cantidad de información que la están
procesando las máquinas con algoritmos y todas estas cosas. Entonces, la inteligencia artificial ya está aquí, ya está aquí. En este momento, en el mundo hay más de 50 millones de, 50 billones de sensores. Este móvil tiene más de 20 sensores. O sea, esos sensores están midiendo cosas. Todo esto que están midiendo están mandando información. Esa información se está recopilando en algún sitio y esa información se procesa para tomar decisiones. Las toman algunas las máquinas, algunas las tomamos nosotros. Entonces, la inteligencia artificial ya está aquí, está volando y va a seguir volando y va a llegar a sitios que hoy son difíciles de predecir. Hay muchas especulaciones, pero lo importante en todo esto es que yo puedo tomar dos actitudes. Y hay de alguna manera dos líneas de pensadores en estos temas. Una actitud es negativo y no sabemos lo que va a pasar y la inteligencia de las máquinas seguirán haciendo sus cosas y va a haber un momento donde de pronto no las vamos a poder controlar. La otra postura es, por ejemplo, está una de las personas que lo propone, está Fei-Fei Li en la Universidad de Stanford y Max Tegmark en la Universidad de MIT, y ellos dicen que si somos, volviendo a ser inteligentes, nosotros podemos direccionar para dónde queremos que vayan las cosas. Las podemos dejar que broten y se muevan solas y después mirar a ver cómo hacemos para controlar lo que generamos, el monstruo que generamos. Sí. O podemos ser inteligentes y Tegmark usa un concepto muy interesante con respecto a lo que fue el Apolo 11 y la salida hacia la Luna, y él dice, teníamos tres cosas: el poder, la energía, la fuerza de ese cohete, el destino y la direccionalidad, la posibilidad de maniobrarlo. Entonces, eso mismo lo podemos aplicar para la inteligencia artificial o cualquier tema que enfrentemos para el futuro. Es decir, primero, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos que esa inteligencia artificial haga? ¿Que trabaje para nosotros o que nosotros trabajemos para ella? Claro. ¿Cómo la direccionamos y cómo direccionamos todo ese poder y esa capacidad que tienen hoy las máquinas para eso? Entonces, la inteligencia artificial debería, si somos inteligentes, usarla inteligentemente, direccionarla inteligentemente para que no esté en contra nuestra, sino para que funcione para nosotros. Entonces, te contesto en esa parte. Ana María acaba de llegar y les va a dar un saludo. Bueno, muy bien. Ana María, hola. Ay, qué gusto verte, Marcelo. Igualmente, qué bueno. Hacemos una dupla perfecta. Me pone muy feliz verte, te agradezco que te hagas un tiempito. Sé que tuviste un tema por ahí de salud y que estás mejor. Así que desde acá te mandamos fuerza. Pateó la vacuna. ¿Eh? Muy bien. Bueno, por lo menos te has podido vacunar, porque acá Ah, lo de la vacuna viene más que lento. cierto. Estábamos analizando con Gilberto el impacto, ¿no?, de la inteligencia artificial y cómo podemos desde la educación o desde otras áreas, ¿no?, del saber, de la ciencia, de la investigación, aprovechar positivamente ese caudal de información, ¿no? Y por el otro lado, mencionábamos el impacto de esta pandemia y cómo impactó en las organizaciones. Y les quería preguntar a ustedes cómo asesoraron a las escuelas que están implementando el método BES, que provienen de distintos contextos, ¿no? Porque hay escuelas por ahí de un segmento y un poder adquisitivo mejor, otras de contextos de real dificultad. Muchas escuelas de estas están en Sudamérica. Más allá de que ustedes tienen sus escuelas propias ahí en los centros educativos en Florida, estaban permanentemente conectados con las familias y con las escuelas que están aplicando el método. ¿Cómo vivieron este año de pandemia? ¿Cómo se organizaron en comunidad?
¿Cómo lo pudieron hacer? Bueno, lo primero es que cuando se presentan situaciones de crisis, no importa qué tipo de crisis, tenemos la tendencia a tratar como de reaccionar rápidamente y muchas veces perdemos el foco realmente de qué es lo que importa y cuáles son las prioridades. Entonces, lo primero que hicimos nosotros como organización fue cuál es nuestra prioridad y cuál es nuestro propósito como organización, cuál es nuestro propósito como personas. Y siempre hemos tenido claro que nuestro propósito es ayudar a transformar, ayudar a crecer, al aprendizaje. Entonces, bueno, definamos cuál es el propósito y empezamos a invitar a las organizaciones a que se acordaran de cuál es su propósito, porque cuando tú tienes el propósito claro es más fácil definir realmente en qué estamos. Si nuestro propósito era ayudar y contener, por encima de si estamos abiertos o no abiertos, cómo vamos a ayudar y a qué gente ayudamos. Entonces, a los padres de familia, a los educadores, a los estudiantes. Entonces, muy claro el propósito para poder alinear. Lo otro que hicimos rápidamente fue generar una serie de webinars o de encuentros donde empezamos a reunirnos en red a tratar los diferentes temas que nos estaban concerniendo en el momento y eso ayudó mucho. A veces uno cree que la crisis está solo, uno metido allá entre el problema y éramos todos. Y empezamos a ver que había factores comunes y que había ideas de lo que estaba pasando en España que nos podían ayudar en Latinoamérica o en Chile o en Argentina, pues porque España iba más adelantado. De hecho, teníamos colegios, amigos en China que nos fueron contando. Entonces, creo que esta idea de red ayudó muchísimo porque trabajamos desde el liderazgo en red, desde los profesores en red, y los mismos estudiantes tuvieron varios encuentros donde pudieron conversar. Entonces, eso también fascinante. No sé si tú quieres añadir ahí, pero digamos que propósito claro, entender qué es una crisis y cómo lidera uno en una crisis. En ese momento hablábamos, y bueno, muchos de pronto nos están oyendo, estuvieron en esos webinars, del valor de compartir el liderazgo, del valor del trabajo en equipo y que cada uno trae una fortaleza que nos apoya, del valor de entender que aunque estamos o vivimos una crisis con esta pandemia, vivimos en un mundo buca, en un mundo incierto, en un mundo que ya como educadores es fundamental que sepamos que la incertidumbre continúa, que el cambio continúa, que creo que la constante del mundo que vivimos hoy es el cambio. Entonces, aprender... El cambio y la incertidumbre. Y una cosa que rescato de uno de los webinars que yo tuve la suerte de participar del año pasado es este concepto de crear una especie de comité de crisis, ¿no? Porque a veces es necesario objetivar la crisis, ¿no? No estar en la trinchera, en el frente de batalla, sino tener una perspectiva para poder mirarla con un cristal que nos permita, digamos, abordar las situaciones más importantes que generalmente no son las más urgentes. Entonces, esto que vos decís, lo conecto con la experiencia que yo viví en uno de los webinars que ustedes brindaron el año pasado y que me quedó esto resonando, ¿no? Que esta no va a ser la última crisis y que esto nos va a permitir afrontar de mejor manera la próxima que se avecina, por esto que vivimos en un mundo tan incierto, tan ambiguo, ¿no? Tan flexible. Así que esto me quedó resonando de uno de los webinars que dieron ustedes el año pasado. Sí, y fíjate que estamos construyendo culturas de pensamiento. Y en culturas de pensamiento, el principio fundamental es que las ideas de todos son fundamentales, que se crece juntos, que se crece en colaboración y que se crece desarrollando habilidades mentales y tal. Pero cuando uno está en crisis y todo el mundo piensa, a veces nos confundimos y se necesita que haya una entidad que focaliza, que haya alguien que recuerda el propósito y que alinea.
Entonces, todo el mundo puede participar, todo el mundo puede comentar, pero hay un comité que se encarga de recoger, de alinear, de proyectar y de volver de pronto a preguntar. Y eso es fundamental. Y ahorita que los colegios están regresando a las aulas y de pronto están en programas híbridos y tal, la comunicación cómo se hace de importante. Y entender cómo la neurociencia explica esto, que de pronto yo oigo algo y lo conecto con experiencias previas y de pronto lo interpreté de una manera distinta como era. Entonces la comunicación tiene que ser muy clara con todos los agentes, con los estudiantes, con los padres de familia, con los líderes. Bueno, es todo un Bueno, proceso. este es uno de los aspectos que yo he notado, que lo hablábamos con nuestro equipo, que no todos los colegios tuvieron efectividad en la comunicación, que muchos de ellos no entendieron a la comunicación efectiva en la contención de las familias, en estar averiguando el contexto, si las familias tenían los suficientes dispositivos o no, si tenían algún impacto en la situación laboral de cada familia. Y por ahí concentraron su energía en realizar en formato remoto lo mismo que hacían en el aula, cuando la realidad imponía tener otro tipo de herramientas a mano para no perder la empatía, para no perder la conexión con los alumnos y con las familias, ¿no? Es que, bueno, y ya te dejo yo, pero es el momento perfecto. Llevamos décadas pidiendo que la educación se transforme y tuvimos la oportunidad perfecta para aprovechar el momento y reinventarnos, para aprovechar el momento. El mundo entero nos estaba teniendo paciencia para enseñar nuevas cosas, para de verdad implementar la pedagogía de la escucha y escuchar a los estudiantes y escuchar a los docentes y replantearnos y ensayar nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. Y yo creo que los colegios que nos dimos el permiso de reinventarnos, que fuimos muchos, porque realmente yo creo que la educación en el mundo avanzó de manera gigante. Coincido. Pero creo que ha sido un momento de una oportunidad para la educación mundial fascinante. Las crisis tienen la particularidad que hacen evidente lo bueno y lo malo. Si tenemos algo que hemos venido como organización o como personas, ido trabajando, ido pensando, preparándonos y todo eso, cuando llega la crisis, y si eso se ha trabajado, eso se hace evidente. Ves organizaciones que la crisis les ayudó a posicionarse mejor o a estar mejor, y otras que si está ahí algo, se han relegado, como se dice vulgarmente, se han dormido en los laureles o algo, y llega la crisis, se hace todavía más evidente ese distanciamiento. Entonces, las crisis hacen eso, las crisis terminan separando a los grupos de aquellos que están más preparados. Y es un concepto un poco darwiniano y para mucha gente odioso, pero al final termina siendo verdad. El que está preparado para la crisis la sortea un poco mejor que aquel que no está preparado. De verdad, crisis y oportunidad son como una pareja de baile, diría mi amiga María Belén González. Entiendo que crisis es cuando algo está pasando de un estadio a otro, ¿no? Y eso genera esta situación de interregno, ¿no? De incertidumbre. Y opino, como ustedes, que el mundo, el universo, Dios, o pongámosles el título que queramos, nos dio la oportunidad de repensar la educación, ¿no? Y esta pandemia lo puso en evidencia. Creo que la educación tuvo la oportunidad, o tiene la oportunidad, de ponerse al día, porque venía con 50 años de retraso. Y en este sentido quiero preguntarles
cómo ustedes, junto con la Universidad de Barcelona, inspiraron la cátedra de neuroeducación. ¿Qué es lo que la neuroeducación le ofrece hoy a la educación como valor agregado para impactarla, para transformarla? Y cualquiera de ustedes dos que me quiera contestar, el otro que me conteste sobre qué cuestiones quedaron resonantes del tercer congreso de neuroeducación que acaba de terminar y ustedes protagonizaron. Preguntas fáciles. Yo inicio por la última, además porque me tengo que retirar, pero a mí que me quedó resonando, que de pronto venía desde antes, pero como que llegó con más fuerza, que nos tenemos que preguntar qué ser humano soy, cómo estamos de verdad trabajando la ética, cómo estamos trabajándonos desde lo que es ser humano hoy en las condiciones de hoy, con las tecnologías que ya Gilberto estaba hablando, con la inteligencia artificial y demás. Y de hecho invitarlos a un seminario que vamos a tener con Ana Forés y conmigo, y vamos a hablar de la neurociencia para el aprendizaje en momentos inciertos. Y ¿Cuándo es eso? a Gilberto, pero quiero saludarlos, quiero invitarlos al seminario, agradecerte, Marcelo, siempre, que es un placer hablar contigo. Disculpen que llegué tarde, pero bueno, ahí estamos con cositas. Me encanta verlos y los invito al seminario para que sigamos la conversación en otro espacio. Yo me tengo que despedir. ¿Cuándo es el seminario? Decime eso antes de irte. El seminario es el 8 de abril, si no estoy mal, pero te lo mando para que lo podamos publicar. Bien, ahora le decimos a Consuelo si lo puede publicar ahí en el pie de Seguro. Dufers. Es gratis. Bueno, En este momento tenemos más de 1.500 personas inscritas y de verdad no se lo pierdan, porque vamos a hablar mucho de neurociencia desde la cátedra y desde la práctica educativa. 1501, porque anótame a mí también. Ya, súper. Me despido. Gracias a todos. Bueno, saludos a la familia. Sigo con Gilberto. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gilberto, la patrona dice que tenés que seguir vos, así que vamos a seguir. Seguimos. Entonces, Me decías un poco de cómo viviste la experiencia del tercer congreso de neuroeducación ahí con la Universidad de Barcelona. Pues yo creo que de manera muy, muy interesante. No fue un congreso tan centrado en la neuroeducación. Cualquier asistente hubiese de pronto esperado que se hubiese hablado más específicamente del cerebro, de las partes del cerebro, de las diferentes funciones del cerebro en el aprendizaje y los estudios y todas estas cosas. El congreso se enfocó mucho en lo que acaba de decir Ana María y que tiene mucho relación con la inteligencia artificial y el mundo que se nos viene. La conclusión a la que llegamos en ese congreso es que en lo que más debemos trabajar es en el ser humanos, porque las partes, yo puedo sumar y restar y multiplicar y dividir y proyectar números. Las computadoras, los ordenadores ya lo pueden hacer, no me necesitan, lo hacen mejor que yo. Y muchas funciones que yo podía hacer como ser humano, como persona, las sigo haciendo, pero pueden ser hechas incluso de manera más eficiente y con menos posibilidades de fallo que como una computadora, digamos, lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo más importante de nosotros? El ser humanos. ¿Qué es ser humanos? El ser humanos es ser empático. Pero empático, la gente habla mucho de la empatía. Así como, me perdonan, pero creo que el concepto de innovación está un poco manoseado. Innovación pareciera que es algo fácil, se me ocurrió, ay, pum, voy y lo hago, y resulta que es un proceso juicioso, elaborado, difícil, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es hablar de ética, que también está muy manoseada, de ética y de empatía, pero aprender a ser empáticos, no porque solamente me pongo en tus zapatos, que eso es lo que la gente dice, es que me pongo en tus zapatos y hago algo. ¿Qué hago?
cómo participo, cómo reacciono, cómo actúo para ayudar, para acompañar, para aportar, etcétera, etcétera. Esto es lo que viene, digamos, un poco te digo sobre el Congreso de Neuroeducación, cuál sería ese resultado de esos días donde escuchamos hablar gente muy interesante y muy importante en todos estos temas, es que necesitamos trabajar en ser humanos, que involucra en la empatía, la ética, el cuidado, la creatividad, la capacidad de reír, de hacer reír, de generar arte, de buscar la felicidad, etcétera, etcétera. El Congreso tuvo como protagonistas a Tracy Tokonjama y a la filósofa Marina, ¿cómo se llamaba? Marina, yo la escuché a Marina, me pareció fascinante, porque como vos decís, uno por ahí va pensando en escuchar mucho más sobre cómo funciona el cerebro en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero cuando te empiezan a hablar del propósito, del para qué de esos aprendizajes, ya la cosa es como más ontológica, ¿no? Claro. Y después con Ana Forés, con David Bueno, todos ellos con una frondosa literatura que habla sobre estos temas. Y ahí recién Ana María nos avisaba que hay una invitación abierta para este evento que van a hacer el 8 de abril. ¿Nos podés ampliar un poquito sobre esto que vamos a vivir el 8 de abril? Pues yo ya me inscribí. Fundamentalmente, y eso tenía que ver con la pregunta que hiciste antes de que se fuera Ana María, que fue cómo se genera este vínculo con la cátedra y cómo se desarrolla la cátedra, y fundamentalmente la conecto con la pregunta que me acabas de hacer, de qué es lo que viene con esta charla. Y es fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer con la cátedra es, nosotros decimos que debemos enseñar y aprender con el corazón y el cerebro en mente. Debemos enseñar y aprender con el corazón y el cerebro en mente. Hoy ya sabemos cómo funciona, no al 100% ni al 5%, pero muchísimo más de lo que sabíamos hace 25 y 30 años. La tecnología con la resonancia magnética funcional y otras cosas nos están dando unas evidencias o unas guías muy importantes de cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos mejor. Tenemos lo que ha desarrollado la neurociencia y la neuroeducación en los últimos 15 años, es descomunal. Entonces, ¿la cátedra qué busca? La cátedra busca traer todas esas investigaciones, a veces difíciles de entender y de comprender y de bajar, traerlas al aula, a la práctica, a cómo las emociones están involucradas en el proceso de aprendizaje, cómo generamos la motivación, cómo generamos las ganas de aprender, cómo facilitamos los procesos de conexiones sinápticas que al final se traducen en aprendizajes. Todo esto es el objetivo de la cátedra, que es bajar todo eso al aula de clase. ¿Qué es lo que van a hacer Ana María y Ana Forés? Van a tener una charla, un diálogo, como lo estamos teniendo ahora contigo, Marcelo, y van a hablar sobre esto, sobre qué sabemos del cerebro, cómo funciona el cerebro en el aprendizaje, cómo mejoramos la memoria, cuáles son los elementos fundamentales, la importancia de la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que tienen una fundamentación hoy científica con estudio y de estudios, pero ya los traemos a una conversación más coloquial, más amable, para que todos lo traigamos y lo podamos implementar en el aula de clase. No quiero dar esta idea de que estamos sobresimplificando la complejidad del cerebro, porque eso no es lo que estamos tratando de hacer. Eso es muy peligroso, ¿no? Sobresimplificar y decir, ahora no, para que tú aprendas mejor tienes que hacer 1, 2, 3 y ya te da 4. No.
tiene complejidad, pero lo que tratamos de hacer es que, más que todo, generar esta curiosidad en el docente para que tú comiences a leer un poco de los procesos del cerebro eh, en el aprendizaje y en la enseñanza. Nos quedan 5 minutitos más de charla y además de volver a agradecerte por tu tiempo, por el tiempo que nos brindó Ana María, pues sabemos que hoy tenía un día particularmente complejo, Sí. quería que le cuentes a la audiencia sobre el lanzamiento del Journal Best. Una idea que empezamos a desarrollar juntos hace ya un tiempo atrás, pero con ustedes también he aprendido a celebrar estos pequeños logros de las organizaciones. Y alguna vez, charlando presencial, me acuerdo que tomando un vino cafayateño acá en Buenos Aires, con el amigo Ricardo Castro de Sí. Gamaster, dijimos, tendríamos que hacer alguna revista, algún espacio de aprendizaje colaborativo, como si fuese un periódico internacional, para que educadores, directivos, docentes, empresas del segmento, bueno, aporten sus experiencias que ayuden a inspirar a otros. Y llegó el día y esta semana EduFirst lanzó el Journal Best. Contame cómo lo vivieron ustedes. Marcelo, ¿cómo lo vive uno como todos los triunfos? Pero voy a echar un poco para atrás, que me queda creo que 2 minutos y lo voy a hacer muy rápido. Mi abuela decía, Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, uno de los disfrutes más grandes que yo he tenido en mi vida es la posibilidad que esta me ha dado para conocer gente en todos lados. Esta posibilidad de salir e irme para Argentina y conocerte a ti, y conocer gente maravillosa en Chile, y conocer gente maravillosa en España, y conocer gente maravillosa en diferentes sitios. Y sobre todo, y esa es una cosa que también nos une con la cátedra de neuroeducación, con Ana Forés y David Bueno, que nos encontramos, Dios los cría y ellos se juntan, gente como tú, que se quieren llevar las cosas por delante en el buen sentido de la palabra, que nunca están fatigados, nunca están cansados, siempre están con la cabeza activa de y cómo podemos mejorar y cómo podemos generar sinergias y cómo nos podemos conectar y cómo podemos ayudarnos todos y cómo podemos impactar, generar un impacto, un círculo de impacto más grande. Y ahí es donde contigo hablando, con ese maravilloso vino, ¿recuerdo? Se maduró esa idea y en el editorial con el que abrimos ese libro yo hablo, digo, esta es una nueva ventana. Y lo que hacemos con lo que hemos hecho contigo, lo que hemos hecho con tanta gente, con la gente de la cátedra, con tanta gente en todos lados, hemos ido generando ventanas y puertas. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos con un orgullo y una celebración. Hace 2 días estaba revisando el journal y leyendo. Lo que uno escribe está bien, pero leyendo historias de docentes, leyendo historias de estudiantes, leyendo historias de padres, esa posibilidad, esa plataforma donde nos encontramos todos y ver que es el resultado de una idea con un vino, ¿no? Parece no formal, pero esa idea que parece loca y un poquito con un nivel de alcohol elevado o lo que sea, digamos, confesémonos. Pero lo mejor del tiempo es que después de unos meses se termina convirtiendo en realidad y abrimos, porque no es EduFirst, es EduFirst contigo y con toda la gente que hace parte de esto. Abrimos ventanas y abrimos puertas para todo el mundo, para que la gente llegue a través de esa revista, para que la gente aprenda a través de esa revista, para que cuente historias, para que comparta, para que aprendamos todos juntos. Bueno, Gilberto, para nosotros ha sido también un desafío, pero a la vez un viaje placentero, ¿no? Desde aquella idea
primitiva, que después empezamos a hablar en el Ateneo de Alicante. Me acuerdo que estaba la gente de 9 presente un poco cuando empezamos a compartir esa idea. Y bueno, hoy está abierta a toda la comunidad, a aquellos colegios que pertenecen a la red y aquellos que no pertenecen a la red, pero que pueden aportar sus experiencias áulicas y toda aquella inquietud que ayude a inspirar a otros y a transformar contextos para mejorar los aprendizajes. Así que, Gilberto, por mi parte, agradecerte nuevamente el tiempo, agradecerte la pasión que le pones a cada cosa, agradecerte que le hayas dado vida a esa pequeña idea que te sugerí oportunamente mientras destapábamos ese vino cafayateño. Y bueno, cuando lo permita la pandemia, los volveremos a cruzar presencialmente, porque esto está muy bueno, esto de poder verse, de saludarse, de hacer webinars. Pero no hay nada como estar cerca, estrecharse la mano, mirarse a los ojos y decir, Eso hace falta. Eso gracias. hace falta. Va a regresar. Eso, no somos animales sociales y la virtualidad nos va a ayudar mucho y va a dimensionar muchas cosas, pero vamos a volver a juntarnos porque necesitamos juntarnos, nos hace falta. Somos sociales y hace falta, sobre todo con los amigos, tomarse esos vinos, eso hace falta, eso va a volver, por suerte. Bueno, Gilberto, seguramente nos veremos pronto. En principio, gracias a todos aquellos que nos han saludado, que han compartido la conversación, a todo el equipo de EduFirst y a todos los agentes que han apoyado la salida del journal. Nuestro agradecimiento y bueno, que queda en agenda 8 de abril para poder tomar esa capacitación con Ana María y Ana Forés y seguramente aquellos interesados en recibir el journal en formato gratuito que escriban a info@revistacolegio.com o que lo soliciten entrando al sitio web de EduFirst. Muchas gracias, Gilberto. Un gran abrazo desde acá de Buenos Aires. Gracias, Marcelo, gracias a todos. De verdad que, Marcelo, gracias por abrirme esta ventana para hablar con tanta gente. Muchas gracias a los que han estado una hora oyéndonos hablar y de verdad, Marcelo, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar con la gente, de hablar contigo. Un placer. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Bye.